Pues regresando a esto que es lo que hay, le agradecemos el favor de su atención, siendo las 6:35 y ya tenemos aquí, como lo puede usted ver, los que nos ven a través de las redes sociales y los que nos van escuchando a través de Avan Radio en el 93.7 Magia, a Agustín Basilio de la Vega, que nos da un gusto saludarlo, jalapeño, católico, y que obviamente hoy vamos a hablar sobre este tema, ¿no, mi querido Toño? Que tú y tanto Agustín como tú saben un poquito más de esto que lo que sabemos Yoli y su servidor, ¿no, Yoli? Nos vemos así como, sí, un poco como neófitos en esto, ¿no? sí. Pero vamos a escucharlos de ellos, que obviamente sí saben de este tema, y antes de que fuéramos al corte, al principio de este programa, usted escuchaba que hablábamos pues de esto que ya le dio la vuelta al mundo, el nombramiento del nuevo Papa, y que pues entremos en materia de una vez, ¿no, Toño? Agustín, gracias por estar aquí. Bienvenido, Agustín. En lo personal, la verdad, sí me gana la amistad que tengo con Agustín. Le agradezco que haya aceptado venir a este espacio a hablar sobre esto, como lo señalamos, esta gran noticia que le dio la vuelta al mundo, ¿sí? La designación de Robert Francis Prevost como el nuevo Santo Padre de la Iglesia Católica, que decidió autonombrarse como León XIV, y recordemos, lo dijimos, fue una de las grandes apuestas del Papa Francisco, y a mí me llamó mucho la atención porque este misionero, porque así hay que decirlo, pertenece a la antigua orden de San Agustín, y antes de entrar a la participación de Agustín, que de verdad conoce muchas cuestiones de orden teológico, pues 10 frases de San Agustín, que fue uno de los grandes pensadores entre los primeros cristianos, que destacó además como filósofo, como teólogo y como teólogo. San Agustín es el que dijo: conócete, acéptate, supérate. No hubo tiempo alguno en que no hubiese tiempo. Obedezcan más, ofrezco una disculpa, obedezcan más a los que enseñan que a los que mandan. Esta, que seguramente hasta en algún poema de amor lo hemos dicho, la medida del amor es amar sin medida. Así como toda carencia es desgracia, toda desgracia es carencia. No se accede a la verdad sino a través del amor. Se aferran a su parecer, y esta es la parte medular de lo que hablaremos con nuestro invitado. No se aferran a su parecer, no por verdadero, sino por suyo. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. Y por último, cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros, Agustín. Pues antes que nada, muchas gracias, Yolanda, Luis, Toño, por esta invitación. De veras me complace estar en este día tan importante aquí en Avan Radio, porque este 8 de mayo la iglesia ya cuenta con un nuevo papa. Me parece que es el 267. Es correcto. Y Agustino, cosa que me da mucho gusto. Por eso te trajimos. Fíjate que en alguna ocasión, alguien en alguna charla dijo que los nombres imprimen carácter en algunos casos. Entonces yo me quedé preguntándome por qué me pusieron a mí Agustín, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a interesarme un poco por la vida de San Agustín, el santo patrón. Con ese nombre fui bautizado en la fe católica. Uh-huh. Y ahora me encuentro con que el Papa nuevo de la Iglesia Católica pues es un agustino, y me parece que primero estudió matemáticas. Es doctor en matemáticas. Licenciatura en matemáticas y doctor en teología. Cosa que a mí me complace doblemente porque eres ingeniero. Bueno, mira, yo creo que las matemáticas ayudan mucho en la vida casi de cualquier persona, porque las matemáticas están en todas partes. Están en la economía diaria, cotidiana del ama de casa, de la persona común, sí. Y están también en las grandes decisiones que se tienen que tomar. Entonces,
creo que tenemos un papa singular. Además es el segundo papa de América. Pero Eso comentamos, sí. ahora de América del Norte. Es correcto. Pero además resulta que prestó o empezó a prestar servicios como religioso en una comunidad muy, en donde hay muchos migrantes, que es allá en Chicago, ¿no? Es una zona, digamos, cosmopolita de los Estados Unidos, pero además con una larga historia Es ciudad en santuario, Perú. ¿no? Que les llaman, que se supone no podían ser tocados los migrantes. Y en este momento histórico en donde se habla en el mundo de migración, pues bueno, tenemos un papa increíblemente relacionado con ese mundo de la migración y que conoce muy de cerca también los problemas de América Latina, porque estuvo mucho tiempo en Perú, incluso como obispo. Y bueno, es una decisión realmente que promete mucho, ¿no? Ese sería mi entrada. Oye, perdón, Agustín, fíjate que quiero comentarles a ustedes que previo a que aceptara venir Agustín Basilio, él me hizo una gran reflexión sobre la relevancia del nombre que adoptó el nuevo Papa, ahora León XIV, respecto a León XIII, en seguimiento a la carta, a la encíclica Rerum Novarum, ¿no? Que precisamente lo hizo en defensa de los trabajadores del mundo, ¿sí? Toda esta cuestión de derechos humanos, este nuevo Papa, desde luego, como ya lo había anticipado el periodista Luis Sigüenza, seguidor de Francisco, pues muestra que también su pontificado, Agustín, puede tener la misión evangélica contenida en la doctrina social de la Iglesia. Mira, es una especulación que yo hago porque si tú recordarás, bueno, se han tocado los últimos papas, por ejemplo, Juan Pablo II usó el nombre de Juan Pablo I en recuerdo de que Juan Pablo I admiraba mucho al Papa Juan XXIII, Pablo VI, que ambos fueron claves en el Concilio Vaticano II, que fue una gran obra modernizadora para toda la Iglesia. Pero luego vemos que Francisco usa, Benedicto XVI por Benedicto XV, que le tocó el gran conflicto de la Primera Guerra Mundial, los albores, y luego Francisco, inspirado en el pobrecillo de Asís, ¿no? Entonces van los papas seleccionando los nombres en función también de personajes que han tocado sus vidas. Yo quiero pensar, y es una especulación mía, que pueda ser que una de las cosas que tenga en mente el Papa León XIV ahora es justamente la gran obra social de León XIII. Esa encíclica, la que tú citaste muy bien, la Rerum Novarum, es, digamos, el inicio de la doctrina social de la Iglesia como la conocemos hoy en el siglo XXI, que es una serie de documentos pontificios que invitan al laico a involucrarse en la vida de las personas de una manera directa en lo social, incluso en lo político, que si lo podríamos resumir es hacer el evangelio vida en la sociedad, en las estructuras mundanas. Y curiosamente, te hacía también el comentario que una de las grandes obras de San Agustín fue La Ciudad de Dios, y libro leído por grandes políticos. Y por creyentes y no creyentes, y eso es uno de... Bueno, San Agustín por muchas razones es padre de la Iglesia, pero lo importante de esto es que también San Agustín defiende la idea que el reino de los cielos se tiene que construir aquí y ahora. Aquí empieza, porque aquí es donde hay que buscar el bien común, la justicia, el que las personas, al comportarse como cristianos, empiezan a resolver de manera fehaciente las cosas, porque pues si no robas, si no matas, si no mientes, si no engañas, etcétera,
pues estás haciendo mejor la vida para las personas. Entonces, digamos, va a ser más activista, ¿no? Más llevar a la sociedad estas cosas y hacerlo, digamos, de alguna manera para que los que nos están escuchando, pues que ahora el mensaje, en lugar nada más de ser un mensaje, haya reacciones y acciones. Podemos decir que va a continuar la obra de Francisco con el acento en buscar la paz, porque habló de desarmar al mundo, ¿no? Y de no hacer muros, sino construir puentes. Entonces, yo creo que como decía mi amigo Rodríguez Prats, que hablé con él hace un par de días, pero me citaba o cita en algún momento, no sé si a Ortega y Gasset, decía que el mundo está en constante superación, perfeccionamiento, también tiene momentos de regresión, pero al final la tendencia es positiva. Y yo creo que la Iglesia ayuda mucho con sus enseñanzas a buscar la paz, a buscar la concordia, a buscar el diálogo, porque también habló de diálogo. Y creo que en este momento, en un mundo en donde hay guerras muy claras, la de Ucrania, la polarización, ahora Pakistán y la India, que es otro gran riesgo, lo que está pasando en el Medio Oriente, pero yo creo que el Papa viene muy consciente de estos problemas y con mucha energía y con una gran formación también, porque su doctorado además es en Derecho, ¿no? En Derecho canónico. ¿Veremos una iglesia más política, más metida en estos temas? Yo creo una iglesia, si la entendemos como comunidad de bautizados, sí. Sí, porque es parte de su misión, la de incidir en este mundo para hacer que las personas promuevan la justicia, el bien común, el respeto a la dignidad de las personas. Y que es algo que estamos pidiendo a gritos como sociedad, porque tenemos historias tremendas, no nada más en las guerras, sino en este propio país que hemos vivido y que están a la vuelta de la esquina, asesinatos, robos, asaltos, y que creo que esto de decir, oigan, el mensaje es este y la actividad de la iglesia va a ser un poco más fuerte, vamos a llegar a hacer acciones más reales, está bien, porque realmente sí se necesita, ¿no? Pues definitivamente. Lo que al inicio del programa se hablaba un poco acerca de las personas que no comulgan con la Iglesia Católica, muchas veces no entienden como de, bueno, a mí por qué me importa a quién escojan ahora o quién esté como nuevo papa o quién fue el anterior, como que a veces no le dan esa relevancia, pero sí es importante que entiendan, que vean, que al menos se empapen un poco del tema, porque justamente hablábamos de que la comunidad católica en México es grandísima, que el 80% de la población mexicana comulga la religión católica y toman todas las enseñanzas que vienen del Vaticano como reglas a seguir, como guías de su vida. Justamente lo que platicas. Y ¿no? perdón que te interrumpa ahí, Yoli, si el 80% de mexicanos somos católicos y a veces hay esta clase de problemas, digo, a veces echamos también toda la culpa al gobierno y a veces no nos damos cuenta que como sociedad, y lo voy a poner en palabras a lo mejor de Elisa, no somos hijos buenos de Dios y que no cumplimos con ciertas cosas que se deben de cumplir y que marca la Iglesia Católica, ¿no? Fíjate, Yola, Luis, me viene a la mente una cifra impresionante. Hay más de 1.300 millones de 1.400 millones en el mundo. El país con más católicos es Brasil. Seguido de México. Luego sigue México. Porque la población de Brasil es más grande también, ¿no? Sí, sí. Y inmediatamente después viene Filipinas y Estados Unidos, el cuarto lugar con más católicos en el mundo. Y ya no digamos en Europa, que hay una cantidad muy grande de católicos, pero que además están hermanados con todos los evangélicos, finalmente, y con los ortodoxos. Entonces, realmente el mensaje de Cristo es tan impactante que vivimos en el año 2025 ya no decimos de nuestro Señor, así decían en la Edad Media, antes en el año Cristo, ¿no? 1492 de nuestro Señor, ahora ya nada más decimos en el año 2025. Pero
este humanismo en donde te proponen no hacerle al prójimo lo que no quieres para ti, donde debes de tratar como hermano a los demás, bueno, pues es algo que es válido para cualquier persona. Y por ello es el impacto y la importancia, y por eso es la vigencia del cristianismo tan importante. Pero además, casi todos los países que han abrazado el cristianismo también son los principales promotores de los derechos humanos, finalmente. Si nosotros vemos el mundo occidental, que es, pues es la cultura grecorromana combinada con la religión judeocristiana, y es lo que realmente ha hecho que progresen en el mundo los derechos humanos como tales, que ahora, gracias a la ONU, son respetados pues en muchísimos países, pero es la esencia, la dignidad de la persona humana. Entonces, pues yo por eso es que es tan importante, y en la mañana algunos amigos decían, bueno, pues si ahorita estamos en cuestiones aquí de México, locales prácticamente, de la colonia, del municipio, como decías tú, y a mí que, bueno, es que realmente si se logra promover más estas ideas, es posible alcanzar cambios reales en la sociedad. Sí, claro. Hace un momento, tanto Luis como tú combinaron una reflexión en el sentido de que ven una iglesia con la llegada de León XIV, que probablemente tienda a ser más efectiva, más cercana, no a la gente, a los problemas de la gente, en donde el ciudadano de a pie y de todos los niveles, aquí no importa el estatus económico, tenga que ir presentando mayores soluciones a los problemas que pueden venir desde la congregación, en una colonia, en el municipio, etcétera, etcétera. Y me hicieron recordar a un escritor español, Manuel Vicent, un gran escritor español de Valencia, que hizo en algún momento una crítica muy feroz en contra del Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, a propósito de un accidente que hubo en España, en Valencia, un tren en el que hubo muchas personas que perdieron lamentablemente la vida, y llegó el Papa Ratzinger, visitó el lugar del siniestro, y solo alcanzó a decir el Papa Benedicto XVI: Dios mío, ¿dónde estabas cuando sucedió esta tragedia? Y la crítica fue feroz en el sentido, y aquí lo voy a mezclar políticamente, cómo a veces los políticos, en un escape de no hacer frente a las responsabilidades que les han sido encomendadas, evocan a Dios sabiendo que en ese momento Dios no les va a contestar, y por eso se atreven a jugar con esas palabras. Y eso a veces está sucediendo en este país. Sí, insisto en el tema de no dejarle la responsabilidad solamente a un actor, ¿no? Claro. A la iglesia, no al gobierno, sino que también como sociedad debemos nosotros respetar esta doctrina, ¿no? Porque bien lo decías, Agustín, si realmente somos unos buenos cristianos, obviamente no habría el por qué que alguien vaya y te asalte, ¿no? Mira. Entonces, tenemos que tener la responsabilidad también con los gobiernos, con la iglesia o con la fe que profesamos, pero hay que tener responsabilidad. Fíjate, Luis, me viene con tu comentario a la mente un pequeño librito que tuve yo, que tengo todavía, de Mikhail Gorbachev. Decía que uno de los fracasos de la Unión Soviética es haber dejado a los jóvenes sin Dios. La educación atea, decía él, había destruido la esperanza de los jóvenes. Mira, qué interesante. Y después de que pasó la perestroika y todo eso, la glasnost después, pues esa era la reflexión de Gorbachev, que se necesitaba en los países la libertad para que las personas, para que la religión, la cultura y la ciencia hicieran su labor positiva en la sociedad. Fíjate qué reflexión, ¿no? Sí. Entonces, dices tú, bueno, si hay una fe compartida entre cristianos,
ya mencioné, católicos, ortodoxos, presbiterianos, luteranos, qué sé yo, y tienes como esencia de esa fue el amor. Tú citabas a San Agustín con mucha sabiduría las frases, pero hay una que es muy corta y creo que dice el resumen: ama y haz lo que quieras. Sí. Entonces, si tú realmente tratas a la esposa, al compañero de clases, al compañero de trabajo, al automovilista de junto que se te atravesó o lo que sea, o estás en un puesto de gobierno o despachando en un lugar y viene una persona y te llevas por ese mandato del amor y tratas a la persona con cortesía, con amabilidad, con comedimiento, oye, estás transformando realmente la sociedad. Y con qué pequeñez de palabras, ¿no? Y es lo que cuando le preguntan a Jesús, bueno, maestro, ¿cuál es el mandamiento cuál es el mandamiento que tenemos, el más importante? Ama al prójimo como a ti mismo. Sí. Y de verdad que lo entendería uno así. Imagínate que los Pero a veces es políticos, más los difícil, médicos, los taxistas, los sacerdotes, los obreros hicieran eso en su vida cotidiana. O que no fuera perfecta la actuación, pero que te esforzaras todos los días pensando que vas a hacer eso. En el respeto y en el amor, ¿no? Porque también hay que... Se acabaría la corrupción, se acabarían los crímenes, se acabarían un montón de cosas, ¿no? Y un montón de mentiras que se dicen. Y mentiras en este por lo país. que... Bueno, eso lo digo yo, perdón, eso lo estoy diciendo yo. Mira, es Vox Populi también eso. También, sí, a ver, nos quedan unos minutos, Agustín. Tú sabes que los tiempos de radio son muy, muy castigados. Pero no nos podemos ir sin conocer tu opinión respecto a cómo ves tú que pueda ser entonces, ¿es o no un contrapeso León XIII a Donald Trump? Es un contrapeso a cualquier persona que quiere ir en contra del sentido común y de la dignidad humana. Uh-huh. Porque yo estoy pensando que una de las cosas y no este papa, cualquier católico que al menos intente acreditar con hechos en su vida el mensaje cristiano, siempre será una luz para evitar el mal. Yo creo que en este mundo, hablando de lo global, hace falta obviamente la paz como una cosa inmediata, ¿no? Hace falta el diálogo, no es posible que siga contaminándose la política mundial y la local, del no diálogo, me acuerdo, puedo citar un político, no voy a decir su nombre. Pero yo sí, si lo adivino. Pero no creo. Pero decía, no se trata de destruir al adversario, se trata de que haya diálogo, acuerdo y en todo caso alternancia. Y yo te voy a agregar a esa, también sin decir el nombre de ese político, que en algún momento le escuché, decía que la política era como el deporte del golf, que ganaba el que daba menos golpes. Que bueno, se combina un poco con lo que estás diciendo. Y yo terminaría, porque tu pregunta es muy retadora. Yo creo que los americanos han tenido, o son, Estados Unidos es la potencia, o sea, no hay nadie que pueda estar a la par de Estados Unidos. Entonces, qué bueno que ahora tengamos a alguien que conozca muy profundamente esa cultura, que haya nacido ahí, y yo creo que, como dice el refrán, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo pues palo. ya lo contestaste entonces, entre líneas, yo lo tengo que decir porque es lo que hay, y hay que decirlo, Luis, en palabras claras. Claro. Sí es un contrapeso entonces, claro, o puede ser un contrapeso. Claro. León XIV, el Papa León XIV, frente a lo que es Donald Trump, que lo comentamos al inicio del programa. Frente a las locuras de Donald Trump. ¿No? A ver, un gran defensor de derechos humanos, un hombre que conoce la profundidad de lo que es la Iglesia Católica y pues que sabe perfectamente que los valores jurídicos como la libertad, claro, la igualdad, la dignidad, la pluralidad son fundamentales en cualquier sistema democrático o que se le quiera llamar
democráticos. Y si me permites que un doctor en estado, uno en estado de derecho, imagínate un doctor en derecho canónico, ¿tú crees que no va a saber de esos temas? No, yo creo que sabe de esos temas y ya no quisiera decir más, pero Porque ya nos imagínate vamos. que, porque ya nos vamos, pero ¿qué ¿Ya? diría de una elección judicial que está en puerta? No. Pues gracias a todos. Ahí lo vamos a Muchísimas dejar. Gracias. Nos vemos. Muchísimas Aquí, gracias. Jonathan. Gracias, Agustín. Gracias Gracias, a Agustín. ustedes. Esto es lo que hay, quedó Gracias, usted Luis. informado. Hasta la próxima.